Muy buenos días, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Les habla y les saluda en esta mañana el pastor José Manuel Cortés Castañeda. Gracias por compartir con nosotros cada día nuestro devocional versículo a versículo. Y en esta oportunidad vamos a dirigirnos a la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11, donde la palabra del Señor nos dice así: la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las directrices que le has dejado a tu palabra, a tu iglesia, Señor, para que tu iglesia pueda caminar conforme a tu voluntad y bajo las leyes y las directrices que tú nos has dejado. Gracias porque esto nos redirecciona y nos hace humildes, reconociendo que tú eres el Señor y amo del universo. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Este versículo de 1 Timoteo capítulo 2, 11, donde se nos ordena que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, ha sido objeto de mucho debate y discusión en la teología cristiana. En primer lugar, es importante notar que este verso no debe interpretarse fuera de su contexto bíblico y cultural. En la época en que Pablo escribe esta carta a Timoteo, las mujeres no tenían las mismas oportunidades de educación y de liderazgo que los hombres. Y es posible que algunas mujeres quisieran ejercer una autoridad que les estaba vedada en ese momento. Una de las primeras preguntas que surge al leer este verso es: ¿por qué se pide que las mujeres aprendan en silencio? ¿Cierto? Ciertamente no significa que las mujeres deban ser mudas en todo momento, sino más bien que deben ser cuidadosas en su exposición y en su aprendizaje. Deben buscar aprender de una manera humilde y no arrogante. Es importante destacar que la sujeción mencionada aquí por Pablo no es una sumisión humillante, sino una dependencia confiada en Dios y en su palabra. Esto significa que la mujer debe estar dispuesta a aprender de las enseñanzas de la iglesia, a buscar la dirección de Dios para su vida y no enfocarse en la imposición de sus ideas. Una comprensión cuidadosa y equilibrada del papel de la mujer en la iglesia es crucial para una vida cristiana saludable y positiva. Aunque las escrituras enseñan explícitamente una jerarquía de liderazgo masculino en el hogar y en la iglesia, también presentan a mujeres fuertes, piadosas, que han servido a Dios en roles importantes y respetados. Un ejemplo de esto, un ejemplo claro, es Priscila, la esposa de Aquila, quien fue una colaboradora valiosa y respetada en el ministerio de Pablo. Otra mujer destacada en la Biblia es Débora, quien sirvió como juez y profetiza durante el periodo de los jueces. Los cristianos deben buscar una comprensión equilibrada del papel de las mujeres en la iglesia. Deben estudiar las escrituras cuidadosamente y trabajando juntos para entender y aplicar los principios bíblicos relevantes a su propia comunidad. Para la mayoría de los cristianos en la actualidad, esta enseñanza de 1 Timoteo 2:11 debe ser vista en un sentido más amplio y reflexivo que el que se dio en la época en que fue escrita. Se trata de un llamado a la humildad y a la sujeción en el aprendizaje y en la búsqueda sincera de la voluntad de Dios a través de su palabra. Independientemente del género, los cristianos deben buscar aprender en silencio sin arrogancia de querer tener la razón. Debemos estar dispuestos a aprender, a ser corregidos. Debemos estar dispuestos a enseñar a otros con amor y con sujeción a la voluntad de Dios. Una de las dudas más comunes cuando se trata de este versículo bíblico es si se debe ser tomado literalmente. Bueno, si bien es cierto que la Biblia es una guía para nuestra vida, y si las mujeres deben aprender con sujeción, también es cierto que las mujeres pueden trabajar en el ministerio y servir en la iglesia de otras maneras. Otra pregunta es si este verso significa que las mujeres no pueden enseñar en la iglesia. Si bien las escrituras hablan de la responsabilidad que es única del hombre en el liderazgo bíblico, en el hogar y en la iglesia, porque la Biblia nos habla de esto no significa que las mujeres no puedan
ayudar y ser de bendición en la iglesia, ser maestras piadosas en otros contextos fuera de la iglesia, porque es un llamado de todo creyente a ser discípulos. Este versículo debe ser interpretado a la luz del contexto bíblico, del contexto histórico y cultural. Aunque la posición de la mujer en la sociedad ha cambiado desde entonces, porque al día de hoy se presenta la mujer empoderada, esa mujer que puede, que también tiene derecho, nosotros vemos que los principios bíblicos fundamentales sobre la humildad, sujeción y aprendizaje siguen siendo relevantes para la vida de hoy día. Ellas no son cambiantes. Debemos recordar que la fe cristiana se trata de amor, servicio y humildad ante Dios, independientemente de nuestro género o cualquier otro factor que nos distinga. En este versículo encontramos un llamado profundo a la humildad, a la búsqueda sincera de la sabiduría divina. En este versículo el apóstol Pablo no solamente le dice a Timoteo que invite a las mujeres a aprender en silencio, sino que nos recuerda a todos, independientemente de nuestro género, que la verdadera grandeza ante Dios se manifiesta en un corazón dispuesto a escuchar y a ser moldeado por su palabra. La esencia de nuestra fe radica en la disposición de aprender, de servir, de crecer juntos en amor, en respeto, formando una comunidad donde cada voz, cada historia y cada vida es valorada, es honrada en el camino hacia la verdad. Por eso es la humildad. Por eso el apóstol Pablo le recuerda a las mujeres que aprendan en silencio con toda sujeción, que no sean altivas, que sean sumisas, que escuchen para que ellas puedan ejercer con amor y con respeto lo que el Señor les ha mandado. Pastor José Manuel Cortés Castañeda, Iglesia Bíblica La Gracia de Dios, Caucasia, Antioquia. El Señor les bendiga.